revelado, la sorprendente respuesta de mi nuera al confirmar la fecha de la boda te conmoverá. La mañana del anuncio estuvo marcada por un aire electrizante en la casa de doña Rosa. Las paredes de su pequeño hogar, repleto de recuerdos de sacrificios, estaban adornadas con las esperanzas y sueños que Ana había nutrido. Su hija, a sus 22 años, siempre había sido su luz, pero la idea de una boda comenzaba a dibujar una sombra de preocupación en su corazón. Doña Rosa, madre soltera de 45 años, había dedicado su vida a la costura, enfrentándose a la dureza del barrio en Guadalajara. Las risas y los sueños no siempre fueron suficientes. Cuando Ana llegó con una sonrisa resplandeciente, su corazón palpitaba con una mezcla de alegría y miedo. «Mamá, hemos confirmado la fecha», exclamó. Las palabras flotaban en el aire como una melodía que a ella le daba miedo interrumpir, pero la preocupación se instaló en su pecho. A medida que el dulce momento se deslizaba hacia la planificación de la ceremonia, una sombra de angustia comenzó a apoderarse de doña Rosa. «Ana, ¿podremos pagar algo digno?», se preguntaba en silencio. Su mente estaba inundada con imágenes de trajes ostentosos y banquetes que siempre parecieron ajenos a su realidad. La conversación se transformó rápidamente de emocionantes planes a tensas discusiones sobre cuánto podrían ahorrar, cuántas horas extra tendría que trabajar en la máquina de coser. La atmósfera se llenó de un conflicto irremediable, un choque entre la ilusión de su hija y la cruda realidad económica que la ataba. En el clímax de esta tensión, Ana miró a su madre, su futura suegra, y con una sinceridad apabullante dijo: «No tengo dinero, mamá, pero estoy dispuesta a hacer esto realidad con mi talento. Puedo decorarlo todo». La confesión fue como un balde de agua fría. La angustia llenó a doña Rosa. ¿Cómo podía su hija, a la que ha dedicado su vida, ofrecerse de esa manera? Imágenes de humillación y desesperación comenzaron a danzar en su mente. Su orgullo, forjado en años de sacrificio, se veía amenazado. Mientras su mente giraba a 1000 por hora, se forjaba un dilema moral en su interior: ¿era justo permitir que su nuera asumiera tal carga? Por un lado, la oferta de Ana era un gesto puro, un reflejo de los valores que tanto habían valorado. Pero por otro lado, ¿podía el amor cubrir las carencias que la vida les había impuesto? Doña Rosa se sintió atrapada entre la vulnerabilidad de su situación y el terror de parecer desdichada ante la comunidad que siempre las había observado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la preparación para la boda se llenaba de emoción, el silencio que se instalaba al final del día era abrumador. Doña Rosa sentía un nudo en el estómago que jamás había experimentado. La presión crecía, no solo del exterior, con las miradas y lenguas de los vecinos, sino de su propia alma, que se debatía entre abrir su corazón y aceptar la ayuda de un viejo amigo músico que había aparecido repentinamente. ¿Sería capaz de dejar atrás su orgullo y aceptar que, a veces, lo que se necesitaba no era solo amor, sino una red de apoyo? Las manos de doña Rosa temblaban al pensar que la felicidad de su familia dependía de decisiones difíciles que jamás imaginó tener que tomar. El desenlace de su historia, aún incierto, prometía ser un testimonio tangible de cómo el amor puede desafiar cualquier adversidad. La mañana siguiente, un intenso rayo de luz se filtró a través de las cortinas de la habitación de doña Rosa. Le costaba recordar cuándo había sido la última vez que había dormido sin preocuparse. Las sombras de la noche habían revelado un nuevo dilema: el futuro de su familia y el curso de su vida empezaban a desdibujarse ante la posibilidad de abrirse a nuevas oportunidades. Mientras preparaba el desayuno, sus manos trabajaban en automático, pero su mente no dejaba de repetir las palabras de Ana. ¿Cómo había llegado su hija a esa conclusión tan aprisa? La idea del sacrificio la desconcertaba. Sentía que, de algún modo, estaba siendo incapaz de proveer lo que su hija necesitaba.
Esa sensación de insuficiencia la paralizaba. A lo largo del día, el bullicio de la calle se sentía distante, como si una burbuja invisible la aislase de todo lo que le rodeaba. Su atención se centró en las máquinas de coser en su taller. Cada puntada que daba en la tela era un recordatorio de las decisiones de su vida. ¿Hasta dónde había llegado en su viaje personal y profesional? Esa pregunta la llevó a reconocer que había defraudado a sí misma al permitir que el miedo dominase sus pensamientos. El sonido del timbre interrumpió sus reflexiones. Era el viejo amigo músico, Marco, quien llevaba tiempo sin presentarse. Su presencia instantánea evocó recuerdos de noches de risas y melodías compartidas. El instante en que él mencionó ofrecer su ayuda para la boda, doña Rosa sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Era una propuesta que la desafiaba a replantear su orgullo, pero también su futuro. Solo será una semana de música y un par de horas ensayando, dijo Marco con una sonrisa cálida. Además, podrías aprovechar para aprender algunas técnicas de decoración. Hay tanta belleza que podrías crear. No lo veas como una carga. Su voz era un bálsamo en medio de su tormento, pero doña Rosa no sabía si era capaz de dejar que alguien más entrara a su mundo. Sin embargo, en el fondo, una chispa de ambición y curiosidad comenzó a brillar. La idea de expandir su conocimiento, reforzar su talento, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Preguntándose si tal vez Marco podría ser la clave para desbloquear nuevas puertas, su mente compitió entre el deseo de aceptación a la vulnerabilidad de buscar ayuda. Ante su propia indecisión, doña Rosa decidió poner a prueba ese nuevo camino. Se comprometió a pasar las tardes con Marco y Ana. Aceptar su apoyo no significaba perder su independencia, podría ser el primer paso hacia un nuevo camino, uno donde su propia creatividad y habilidades adquirieran protagonismo. Esa misma tarde, comenzó a idear los diseños que quería utilizar en la boda y a pensar en cómo podría colaborar con su hija. A medida que el tiempo avanzaba, sus prioridades empezaron a redefinirse. La presión que había sentido por la mirada de la comunidad se transformó en un motor que la impulsaba a demostrar que su familia no necesitaba ser perfecta, necesitaba ser auténtica. Con cada decisión que tomaba, florecía un nuevo sentido de autoestima y determinación que había estado dormido, pero una sombra seguía acechando a lo lejos, la incertidumbre de lo que la comunidad diría al salir de su círculo de confort. En su mente comenzaban a surgir interrogantes: ¿sería suficiente el esfuerzo colectivo? ¿Quedaría satisfecha su alma al mirar hacia el futuro que había decidido forjar? Al entrar en la dimensión del cambio, doña Rosa sabía que estaba al borde de una transformación personal. El camino que había elegido prometía descubrimientos íntimos y sorpresas inesperadas para ella y su familia. Sin embargo, una inquietud permanecía: ¿cómo reaccionaría Ana cuando se diera cuenta de que el desafío abarcaba más de lo que pensaban? Esa pregunta la acercaba cada vez más al precipicio de una nueva revelación que estaba por manifestarse. El primer ensayo llegó más rápido de lo que doña Rosa había anticipado. La fragorosa calidez de la tarde la envolvía mientras daba la bienvenida a Marco y Ana en el taller. Allí, los colores de tela y la melodía de risas se entrelazaban, el ambiente cargado de expectativa. Sin embargo, por dentro, ella ardía en una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Podría realmente hacer esto? Con una ligera trepidación, doña Rosa se sentó en su antigua máquina de coser. Sus dedos se movían nerviosos, e intentó concentrarse en la tela frente a ella. Marco, ajeno a su lucha interna, comenzaba a tocar una melodía suave que resonaba en la estancia, creando un ambiente casi mágico. Mientras la música fluía, el primer diseño que había bosquejado cobró vida material en sus manos, revistiendo su inseguridad con cada puntada. La primera hora del ensayo pasó rápidamente. Su volátil creatividad pareció surgir de las cenizas del temor que había sido su compañía constante. Marco, impasible, observaba las transformaciones, dirigiendo la musicalidad del ambiente. Ana, con una mirada de admiración, se acercaba para evaluar los trabajos de su madre. Su entusiasmo era palpable. Esa interacción sembró una semilla de motivación en doña Rosa, un leve destello de lo que podría ser su nueva realidad. Al final del día, el taller se llenó de retazos de tela y risas ligeras. Sin embargo, el eco de la incertidumbre persistía, latente en cada esquina.
Doña Rosa se encontró atrapada en esa tensión entre la antigua percepción de sí misma y la novedosa imagen emergente. Había algo poderosamente liberador en el acto de crear, pero, a la vez, un miedo persuasivo retumbaba en su mente. ¿Qué pasaría si no era suficiente? La siguiente semana, la dinámica se volvió habitual, pero cada sesión de ensayo le ofrecía nuevos desafíos. Los diseños se complicaban y su papel como madre y creadora comenzaba a entrelazarse de maneras inesperadas. Ana no solo participaba en el proceso de creación, su visión se transformaba en un refugio donde ambas podían compartir sus esperanzas y sueños. Sin embargo, un día, mientras trabajaban en un nuevo diseño, Ana se detuvo de golpe, su voz temblorosa interrumpió la música de Marco. «Mamá, tengo que hablar contigo», dijo, el aire se tornó denso entre ellas. Doña Rosa sintió que su corazón se encogía. El temor a una conversación difícil la golpeó. «¿Es algo sobre la boda?», inquirió, temiendo lo que podría venir. Ana vaciló, los ojos llenos de emoción contenida. «No, no es eso. Es sobre nosotros. He sentido que lo que estamos creando juntas va más allá de solo la boda. Este es un momento para las dos. Me encantaría que me ayudaras a llevar esta energía hacia un lugar más grande». Las palabras resonaron en el pecho de Doña Rosa como un tambor, un llamado a un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Esa propuesta la retó. La idea de expandir su trabajo más allá de lo personal, de hacer algo relevante y significativo, la intrigaba y asustaba a partes iguales. Estaba lista para involucrarse en algo más grande y, sin embargo, tan vulnerable como aceptar el riesgo de fallar. Las preguntas volaban en su mente como mariposas asustadas. Doña Rosa se quedó mirando a su hija, comprendiendo que esta era no solo una oportunidad para crecer, sino un momento crucial para definir su futuro. ¿Podría hacerlo? ¿Y qué pasaría con su relación si fracasaban? El peso de su historia familiar se cernía sobre ella, un recordatorio de que lo que estaba construyendo no solo apuntaba a su desarrollo, sino que también distinguía el legado que dejaría. Doña Rosa se encontraba ante una bifurcación. La decisión que tomara influiría no solo en su vida, sino también en la de Ana. Mientras evaluaba sus opciones, su mirada se posó en la entrada del taller, donde las sombras se extendían a medida que el atardecer se filtraba por las ventanas. El futuro la aguardaba en la penumbra, y junto a él, la promesa de una transformación profunda. En ese instante, un nuevo pensamiento surgió con fuerza. Tal vez el verdadero desafío no era solo enfrentar a la comunidad, sino responder a la propia verdad que había estado evitando. ¿Estaba dispuesta a aceptar esa revelación en su vida? Mientras la fecha de la boda se acercaba, la presión de las decisiones se intensificaba. Doña Rosa sabía que pronto tendría que alzar la voz y dejar claro qué camino estaba dispuesta a tomar, no solo para ella, sino para el legado de su familia. Sin embargo, un pensamiento atrapante persistía. ¿Podría su elección llevarla a enfrentar lo que siempre había temido? Ana miraba expectante a su madre, mientras la luz del atardecer se hacía más tenue, proyectando largas sombras sobre el taller. Doña Rosa, sintiendo el peso de la expectativa que la rodeaba, se aferraba a la tela entre sus manos como si resistir la presión al momento de decidir pudiera brindarle un poco de claridad. La idea de escalar su trabajo a una plataforma más significativa despertó tanto su ambición como sus más profundos miedos. ¿Y si esto no resulta?, pensó, imaginando el rechazo y el fracaso, ecos de su propia historia. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, sentía una chispa de posibilidad que había estado escondida por mucho tiempo, la oportunidad de construir algo junto a Ana, de dejar atrás el rol de madre que simplemente apuntalaba, y transitar hacia el de una creadora en equipo. Podríamos diseñar algo para abrir un pequeño taller, o quizás participar en ferias de moda local, sugirió Ana, luego de sentir la tensión que surgía entre ambas. Las palabras se transformaban en un aliento nuevo que daba vida a la sala. Pero, mamá, esto solo funcionará si estamos juntas en esto, no como madre e hija, sino como socias. Lo que tenemos que ofrecer es especial. Doña Rosa sintió cómo su pecho se expandía ante la posibilidad de crear algo más que solo vestuario para la boda de Ana. La mención de socias resonaba como un mantra en su mente. Crearía, sin duda, pero la pregunta era, ¿podía hacerlo al lado de su hija?
Durante años, se había visto a sí misma a través del prisma de la maternidad, como un pilar fijo en la vida de Ana, pero ¿qué sucedería si la imagen de sí misma como creadora podía ser también una fuente de estabilidad y crecimiento para ambas? Mientras reflexionaba, su mirada se desvió hacia una de las piezas de tela que había estado trabajando. Un diseño inspirado en recuerdos de su propia juventud, lleno de colores vibrantes y formas llamativas. De repente, esa creación se transformó en un símbolo de lo que podría significar este nuevo camino. Esa prenda no sería solo una repetición de lo que había hecho antes, representaba un salto hacia lo desconocido. Quizá deberíamos probar una colección cápsula para la boda, algo pequeño que pueda ir más allá de lo familiar, propuso doña Rosa, sintiendo cómo la determinación empezaba a tomar forma en su interior. Era una invitación a salir de lo conocido, a desafiarse a sí misma. Ana sonrió, el brillo en sus ojos reflejaba una mezcla de orgullo y emoción. Sí, eso es. Juntas podríamos mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Pero, mamá, también es importante que te sientas cómoda con esto. Quiero que cada puntada lleve tu esencia, no solo la mía. Las palabras de su hija destellaron en doña Rosa como un destello de luz al final de un túnel oscuro. Para poder hacer esto, tendría que enfrentarse a su propio escepticismo. Era el momento de salir de la sombra de sus inseguridades y arriesgarse a brillar con su propio fulgor. Sentía como si un imán la atrajera hacia adelante. Había pasado tanto tiempo evitando las oportunidades que podrían redefinirla. La preparación y planificación serían esenciales, había que considerar materiales, diseños, el logo que representaría su marca, su propia historia. No sería fácil. Pero la posibilidad de lo que estaban construyendo era lo suficientemente poderosa como para hacer que valiera la pena. Mientras las horas se deslizaban, plasmó ideas sobre el papel, y cada trazo se sentía como una liberación. Sin embargo, la voz interna del miedo no desaparecía fácilmente. ¿Estás segura de querer entrar en esto? Y si no es suficiente, murmuraban los ecos de sus inseguridades. Esa batalla interna era la que realmente necesitaba enfrentar. Mientras la noche se cerraba sobre el taller, un sentimiento urgente la inundó, eran muchas las decisiones que estaban en juego. No solo el futuro de su incipiente negocio, sino también la relación que construyeron juntas a lo largo de los años. La inminente fecha de la boda se convertiría en un crisol de pruebas, pero también en una oportunidad crucial para redescubrirse, y en medio de esa revelación crucial, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. ¿Les gustaría participar en una exposición de jóvenes emprendedores este mes? La pregunta flotó en el aire, prometiendo un desafío necesario. Mientras miraba la pantalla, doña Rosa comprendió que este era el momento de actuar. La presión aumentaba, pero la emoción de la posibilidad la impulsó a seguir adelante. Estaba lista para aceptar dicho reto y dar el primer paso hacia un futuro que no solo la definiría a ella, sino a su hija. Con el corazón latiendo con más fuerza, se dio cuenta de que la respuesta estaba más cerca de lo que había imaginado. El ruido del silencio en el taller era casi ensordecedor mientras doña Rosa absorbía el impacto de la invitación de Marco. Su mente, antes tomada por el miedo, ahora bullía de ideas y posibilidades. Participar en esa exposición no era solo un evento. Era la puerta de entrada a su nueva identidad profesional, una plataforma donde podrían mostrar su trabajo y, por primera vez, ser reconocidas como creadoras. Ana, sintiendo la electrizante energía que emanaba de su madre, se acercó y le tomó la mano. ¿Qué piensas, mamá? La voz de la joven era un suave estímulo, una invitación a romper el silencio que había comenzado a hacerse incómodo. Es una oportunidad, doña Rosa comenzó, pero su voz se quebró en la última sílaba. ¿Era realmente una oportunidad, o simplemente un nuevo motivo para sentir que fracasaba? Las dudas volvían a asediarla, pero en esa lucha, también había un resquicio de resolución. Esta vez, no había llegado al borde del abismo para retroceder. Había que saltar. Lo que necesitamos es un plan. ¿Te imaginas? Preparar una colección que reúna lo mejor de nuestras ideas, un trabajo que destaque por su autenticidad, sugirió Ana, su entusiasmo iluminando el ambiente oscuro del taller. Las ideas fluyeron entre ellas como un torrente.
Doña Rosa comenzó a pensar en siluetas que evocaran sentimientos, en la fusión de sus estilos tan diferentes, pero complementarios. Si logramos contar nuestra historia a través de estas prendas, tal vez podríamos conectar con otras personas, no solo vender ropa, pensó en voz alta, mientras comenzaban a esquematizar las piezas para la colección. Doña Rosa notó cómo su confianza crecía entre las telas y los bocetos. Cada trazo en el papel se sentía como un paso hacia un futuro brillante. Sin embargo, había algo más que la empujaba a avanzar, la necesidad de demostrar que su vida no solo había estado marcada por los sacrificios de la maternidad, sino también por una pasión impulsada por el deseo de ser reconocida. ¿Y si hacemos algo diferente? Una camisería para mujeres que combine elementos clásicos con un toque moderno, propuso Doña Rosa, sintiendo que la idea se acomodaba con su visión. Ana asintió con entusiasmo. Sí, y también podríamos incluir algunas prendas que permitan a las mujeres sentirse empoderadas en cualquier lugar, incluso en las celebraciones. Mientras trazaban los conceptos, la ansiedad de Doña Rosa se convirtió lentamente en determinación. Era como si, al mismo tiempo que dibujaba, esbozara una nueva versión de ella misma. Cada idea representaba no solo una prenda, sino su historia, su crecimiento personal en cada puntada. Sin embargo, los fantasmas del escepticismo no se desvanecían por completo. ¿Y qué tal si no gusta? ¿Y si fracasamos? Las preguntas resonaban en su mente, amenazando con desestabilizar la nueva estructura que estaba construyendo. Pero, por primera vez, se sintió armada con una fortaleza interna. Decidió desmantelar esas dudas en lugar de dejar que la paralizaran. Si nos caemos, nos levantamos juntas, dijo, mirándole a los ojos a Ana, sellando esa nueva relación laboral en un pacto que trascendía su vínculo familiar. Con ese espíritu renovado, decidieron pasar la noche trabajando. La intensidad de los diseños, la promesa de una transformación real en su vida y, sobre todo, la posibilidad de un futuro brillante les empujó hacia adelante. Mientras la noche se deslizaba y las primeras luces del alba comenzaban a colarse entre las ventanas, Doña Rosa no pudo evitar sentirse abrumada por la realidad de lo que estaban construyendo. La fecha de la exposición estaba a la vuelta de la esquina, y en su interior, la emoción se entrelazaba con el temor. Era un giro inesperado en su vida, un giro que prometía hacia el futuro y que, nunca antes había considerado posible. Pero había algo más que la inquietaba. El mensaje que había recibido de Marco contenía una pregunta adicional. ¿Pero puedes manejar este compromiso junto con lo de la boda? La incertidumbre de cómo equilibrar ambos mundos se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Con su corazón latiendo con fuerza y la mente en turbulencia, se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría poner su nueva identidad a prueba mientras su vida personal se complicaba aún más? La realidad del momento presionaba sobre ella. Y así, el verdadero desafío se presentaba, aceptar su rol como empresaria y, al mismo tiempo, lidiar con la transformación de su relación con Ana en un nuevo contexto. El día amaneció con un brillo diáfano que filtraba la luz a través de las ventanas del taller, iluminando cada rincón lleno de telas y sueños aún por cumplir. Doña Rosa se sentó con su café en la mano, reflexionando sobre el tumulto de emociones que había sentido en las últimas horas. La colección que habían comenzado a diseñar apenas empezaba a tomar forma, pero su mente se debatía entre la ilusión y la ansiedad. ¿Seré capaz de hacer malabares con esto y la boda?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras Ana dormía en una esquina del taller, Doña Rosa comenzó a escribir una lista de tareas. Cada elemento era un recordatorio de su decisión de empoderarse, de dar un paso al frente en su vida profesional. El café comenzó a enfriarse, pero su mente seguía acelerada. Las horas pasaban y, al repasar los objetivos del día, su mano temblaba ligeramente al escribir la palabra exposición. Era una meta real, tangible, y también una posibilidad de ser vista por quienes se habían cruzado en su camino sin darle la oportunidad de brillar plenamente. La organización de ideas para la colección era su forma de liberar tensiones. Cada diseño comenzaba a tener significado, una blusa representaba la feminidad redescubierta, un pantalón simbolizaba fuerza y determinación. A medida que avanzaba en su pensamiento, comenzó a ver cómo cada prenda transformaba no solo su trabajo, sino su vida entera.
La preocupación por el equilibrio se deslizaba hacia la planificación estratégica. Tal vez esto sea lo que realmente necesito, murmuró para sí misma. Aferrándose a esa idea, se dirigió a las telas, buscando inspiración. La variedad de colores y texturas emitía una energía vibrante, y en su corazón comenzaba a florecer una renovada pasión. Su creatividad, que había estado reprimida, ahora le daba forma a algo real. De pronto, el sonido del teléfono la sacó de su trance. Era un mensaje de Marco preguntando si había pensado en la ceremonia. La simple mención de la boda la llevó de regreso a la incertidumbre que la había estado carcomiendo. Sin embargo, no podía permitir que esa inquietud la distrajera de su objetivo. ¿Por qué debo elegir entre ser madre, diseñadora y esposa?, se cuestionó. La presión interna aumentaba, pero de una forma que comenzaba a transformar su ansiedad en fervor. La respuesta no era conformarse, sino encontrar la manera de entrelazar cada aspecto de su vida. Fue entonces que Ana despertó y vio a su madre frustrada pero decidida. ¿Todo bien, mamá?, preguntó con inquietud. Doña Rosa apreció el interés de su hija, dándose cuenta de que el camino que habían decidido seguir no solo las unía como socias, sino también como mujeres fuertes. Estoy pensando en cómo hacerlo todo, confesó. Y no sé si podré. Ana, con una mirada comprensiva, se acercó más. Podemos hacer un cronograma, sugirió su hija. Dividir las tareas de la boda y la colección para que no te sientas abrumada. La idea resonó con fuerza en la mente de Doña Rosa. La colaboración no solo fortalecía su vínculo, sino que también le regalaba la oportunidad de abordar ambos compromisos con garantías. Aceptar ayuda no era rendirse, sino dar el paso necesario hacia un espacio donde ambas pudieran prosperar. Inspirada por esa súbita claridad, comenzaron a trabajar en un cronograma, alternando detalles de la boda y pasos para la colección. Con cada línea escrita, Doña Rosa sintió cómo su ansiedad se disipaba. La sinergia entre madre e hija creció, convirtiendo lo que una vez fue una presión insuperable en un impulso revitalizador. Sin embargo, en la penumbra de su mente, la pregunta de Marco seguía resonando: ¿realmente puedes manejar este compromiso? Tal vez la respuesta era más profunda de lo que había pensado. ¿Podía, en realidad, integrarse en todas estas facetas de su vida sin perderse en el proceso? Al final de la jornada, después de revisar lo planeado, se percató de que su vida no se trataba de elegir una opción entre varias, sino de crear un camino donde cada parte formara un todo. Pero la presión continuaba, y justo cuando se sentía más confiada, una llamada inesperada de Marco, que tocaría un tema delicado relacionado con la boda, apareció. ¿Qué será ahora?, pensó, sintiendo una punzada de ansiedad. ¿Estaría a punto de perder el control de su vida, justo cuando había comenzado a tomar las riendas? La tensión volvió a cernirse sobre ella, y con ella, el temor de que todo se desmoronara. Las horas urgentes avanzaban, y Doña Rosa sintió un frío recorriendo su espalda. Marco siempre había sido un apoyo, pero en este último tiempo, su relación se había vuelto más complicada. La expectativa de la boda, la presión sobre su propia vida y la sensación de que él podía ser una de las piedras en su camino la mantenían alerta. La llamada ya no era un mero recordatorio, era una prueba de fuego para su determinación. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió contestar. La voz de Marco resonó del otro lado, familiar pero con un tono que colocaba cada palabra en un peso distinto. Rosa, necesitamos hablar sobre la fecha. Hay aspectos de la familia que debemos considerar. No puedo seguir adelante sin tu opinión sincera. Las palabras de Marco sonaban diplomáticas, pero ella percibía bajo esa superficie un trazado de control que la incomodaba. Claro, hablemos, respondió, intentando mantener la calma. Pero, en su interior, surgió la voz que exigía ser escuchada, una que cuestionaba por qué sus decisiones tenían que ser validadas por otros. Desde cuando el deseo de sus seres queridos pesaba más que sus propias aspiraciones, mientras él expone su perspectiva, Doña Rosa comenzó a analizar su discurso. Hablaba de calendarios, de compromisos familiares, de tradiciones que parecían útiles para algunos, pero que a ella le parecían jaulas.
Sacó el cronograma que había estado elaborando con Ana y lo miró detenidamente. Las líneas que habían escrito juntas eran más que simples fechas en un papel, eran su camino, su liberación. Al final de la conversación, Marco reafirmó su deseo de considerar la fecha dictada por su madre. Doña Rosa sintió que una decisión se estructuraba en su interior. La imagen de una ceremonia imponente, pero a la vez vacía para ella, contrastaba con la idea de un camino en el que brillaría su verdadera esencia, en la que cada prenda de su colección sería parte de una celebración auténtica. Descolgó el teléfono y se sentó en el taller, ahora inundado de melodías del exterior. El ajetreo de la calle parecía relevante de nuevo, un eco de la vida vibrante que anhelaba. Comprendía que en su deseo de agradar y complacer había dejado de lado su pasión y ambición. Quería que sus decisiones no solo incluyeran la boda, sino también su voz como diseñadora, parte de una colección que brillara magníficamente en un futuro. La luz que se filtraba a través de las ventanas la iluminaba en un momento de claridad. Ya no se trataba de elegir uno sobre otro, sino de reconfigurar la narrativa de su vida. La boda no debía ser un hito que la limitara, sino una celebración de lo que estaba construyendo. Simultáneamente, la idea de arriesgarse a ser verdaderamente ella misma estaba latiendo junto a su corazón, pero el miedo todavía amenazaba su determinación. Mientras se levantaba para seguir organizando las telas, una conciencia renovada de sí misma emergía. Había algo profundamente gratificante en la certeza de que podía centrarse en su colección mientras abrazaba su rol como madre y esposa. La conversación con Marco la dejaba inquieta. ¿Cómo utilizaría esa nueva perspectiva para comunicarse con él y con su familia? Podía casi sentir a Ana observándola con escepticismo, dispuesta a seguir su ejemplo. Cuando las luces del taller comenzaron a atenuarse, la idea de no solo hablar, sino actuar se convirtió en su prioridad. Ella necesitaba confrontar a Marco, no con dureza, sino con la transparencia que le había negado durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que una reunión, un diálogo honesto, sería el escenario perfecto para revelar sus intenciones a su familia, que su pasión y su papel como madre podían coexistir, pero antes de que pudiera ejecutar su plan, un mensaje de Ana interrumpió sus pensamientos. «Mamá, tengo algo importante que contarte. ¿Podemos hablar esta noche?» Doña Rosa sintió que una nueva incertidumbre la envolvía, preguntándose si el mensaje traería consigo un cambio que no había anticipado. ¿Podría la verdad inesperada de su hija llevarla a replantear nuevamente su camino hacia la exposición y la boda? La tensión comenzaba a acumularse, y la noche que se avecinaba prometía desvelar algo transformador. La noche llegó más rápido de lo esperado, cargada de una mezcla de ansiedad y anticipación. Doña Rosa sentía el peso del mensaje de Ana sobre sus hombros, una losa que repercutía en su mente mientras organizaba los hilos y telas en el taller. Cada textura, cada color parecía susurrarle que había algo más significativo esperando ser descubierto. Era el momento de la verdad, no solo para su relación con Marco, sino para la conexión que tenía con su hija. Ana llegó puntual, con una expresión que desnudaba un mar de emociones. Doña Rosa la observó con curiosidad y preocupación, sabiendo que lo que fuera que su hija estuviera a punto de compartir podría cambiarlo todo, su camino profesional, su vida como madre, y, en última instancia, su compromiso con Marco. «Mamá», comenzó Ana, su voz temblorosa pero decidida. «He estado pensando mucho en lo que significa esta boda para nosotros. Sé que es importante, pero me temo que puede empañar tu visión como diseñadora». Cada palabra de Ana se sentía como un pequeño dardo, abriendo una herida que Doña Rosa había estado acalambrando tanto tiempo. «Pero, hija, esto es lo que todos esperan. La familia, la tradición, los detalles», intentó responder, sintiendo que cada justificación era un eco vacío, como un susurro en una habitación oscura. «Yo sé que lo hacen, pero ¿qué hay de lo que tú quieres?» Ana la miró con ojos intensos. «He visto cómo te iluminas cuando hablas de tu colección, de lo que realmente te apasiona. Esto no es solo un acontecimiento en el calendario, mamá. Es un momento que debería celebrar no solo nuestro amor, sino también tu esencia». La palabra, esencia, resonó en Doña Rosa como un canto de sirenas. La noción de que sus sueños y su papel como madre pudieran entrelazarse pareció desprenderse de un velo pesado que llevaba puesto. Esa conexión con Ana,
ese entendimiento, arrojó luz sobre la oscuridad que había estado sintiendo. Si su hija podía reconocer su lucha, quizás era hora de dejar de ignorar sus propias voces internas. Quizá doña Rosa pausó, sopesando sus palabras cuidadosamente. La idea de ser una madre que inspiraba en lugar de una que simplemente cumplía un rol la llenó de una determinación nueva. Era hora de que sus decisiones reflejaran su deseo genuino. Quizá, si tal vez deba hablar con Marco de lo que realmente quiero. Ana sonrió, afirmando lo que su madre estaba descubriendo. Pero al instante, la inquietud se apoderó de doña Rosa nuevamente. ¿Y si me rechazan? ¿Y si deciden que todo debe ser como ellos quieren? La sombra de la duda acechaba a ella, dispuesta a obstaculizar su crecimiento. Mamá, recuerda que el miedo puede ser un ladrón de sueños. Si no hablas, nunca podrás construir el futuro que deseas, dijo Ana, sus palabras resonando con la fuerza de la verdad. Con la noche avanzando, doña Rosa dio un paso hacia su convicción. Las horas siguientes estarían llenas de decisiones que darían forma a su camino. Necesitaba armarse de valor para enfrentar a Marco, y compartir su visión en lugar de adaptarse a una narrativa predeterminada. Sin embargo, en medio de su resolución, una inquietud persistía: ¿qué pasaría si Marco no entendía? La idea de desafiarlo la terrorificaba y emocionaba a partes iguales. El reloj marcaba el tiempo, y doña Rosa se sintió como en un precipicio colosal. Con cada pulsar del minutero, la oportunidad de actuar se acercaba. Mientras el eco de la conversación con Ana se desvanecía en el aire, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Marco, ¿hablamos mañana sobre la boda? Es importante que ajustemos algunos detalles. ¿Podría ser el momento que tanto esperaba?, se preguntó, sus pensamientos girando en parábolas de anticipación y desafío, sin poder prever a dónde la llevaría esa conversación. Su corazón latía con fuerza, sabía que lo que vendría definiría no solo su relación con Marco, sino su camino hacia la autenticidad que tanto deseaba abrazar. La noche prometía más desafíos, y la tensión comenzaba a acumularse nuevamente, dejando a doña Rosa con la necesidad de prepararse para lo que podría ser una confrontación decisiva. El momento llegó. La primera luz del día se filtraba a través de las cortinas, tiñendo el taller con un matiz dorado que parecía un símbolo de esperanza. Doña Rosa se sentó frente a la mesa repleta de telas, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Aquella conversación de la noche anterior reverberaba en ella, como un eco que la empujaba a tomar decisiones que había estado postergando demasiado tiempo. Hoy es el día, se dijo, mientras su mano acariciaba un pedazo de seda que tenía entre los dedos. La textura suave le recordaba su máxima ambición como diseñadora, crear algo que la hiciera sentir viva. Pero, ¿cómo podía avanzar hacia esa meta sin enfrentarse a Marco? La idea de la confrontación con su prometido la llenaba de ansiedad. En su mente, visualizaba una escena tensa, con un Marco inundado de preguntas, desconfianza, o peor aún, decepción. La voz de Ana resonaba: el miedo puede ser un ladrón de sueños. Doña Rosa sabía que no podía dejar que el miedo le robara esta oportunidad, no solo por su futuro como diseñadora, sino por la relación tan soñada con su hija. Cuando hablemos, seré clara y asertiva, defenderé mi visión, pensó mientras organizaba el taller, cada objeto adquiriendo un significado distinto. Tras la actividad catártica de ordenar, comenzó a preparar un boceto, una especie de declaración visual de lo que deseaba. El papel en blanco se convirtió en su aliado, cada trazo era un paso hacia liberarse de la carga que sentía sobre sus hombros. Después de varias horas de dibujar, el reloj marcó el encuentro con Marco. Doña Rosa tomó un profundo respiro, el aire lleno de determinación, y se encaminó hacia el salón donde él la esperaba. Las paredes parecían cerrar el espacio, pero ella se sintió segura. Con cada paso que daba, su resolución se fortalecía. «Hola, Rosa», saludó Marco con una sonrisa, pero esa amabilidad no la tranquilizó. Ella sabía que detrás de esa fachada había expectativas que tendrían que ser desafiadas. «Marco, ¿podemos hablar sobre la boda y sobre mí?». La frase brotó de sus labios, rápida pero firme. Un silencio penetrante se hizo presente. Marco frunció el ceño, sintiendo el cambio en el ambiente. «¿De qué hablas?».
Estaba organizando todo para que sea un evento perfecto, respondió él, la preocupación asomándose en su mirada. Sé que para ti es importante, pero también necesito que entiendas lo que esto significa para mí, continuó doña Rosa, sintiendo como la adrenalina comenzaba a elevarse en su cuerpo. He estado tan absorta en los planes, haciendo lo que todos esperan, que he olvidado lo que realmente quiero. Esta boda debe ser un reflejo no solo de nuestro amor, sino de quién soy yo. No entiendo, Rosa, contestó Marco, bajando la mirada hacia el suelo. Esto no está solo en mis manos. Es lo que nos han enseñado, lo que todos esperan. ¿Y qué hay de nuestras vidas? ¿De lo que realmente deseamos? La pregunta resonó con una fuerza insospechada. No se trataba solo de un vestido o de detalles, se trataba de su identidad, de forjar un camino en el que el amor y la pasión por la moda coexistieran. Los ojos de Marco se elevaron, y en ellos había un conflicto evidente entre su impulso protector y la incertidumbre. No sé cómo reaccionar. Tenía un plan. Es tiempo de replantear ese plan, entonces. Tal vez, en vez de ajustarnos a los deseos de todos los demás, deberíamos construir juntos una visión que nos incluya a los dos, propuso doña Rosa, sintiéndose liberada por primera vez. Un silencio abrumador invadió la habitación y ella comprendió que aunque su voz había irrumpido en el aire, la reacción de Marco era incierta. Estaba en un punto crítico donde su vida podría bifurcarse en dos direcciones totalmente diferentes. Su corazón latía con fuerza, consciente de que, después de mucho tiempo, había encontrado el coraje para ser auténtica. Rosa comenzó él, pero antes de que pudiera continuar, un gracioso mensaje de texto llegó a su teléfono, sacándolo de su ensimismamiento. Doña Rosa no pudo evitar preguntarse qué podría significar ese nuevo mensaje. ¿Sería el cierre o el inicio de una nueva etapa? La pregunta flotó en el aire y su mente se llenó de inquietud y expectativa. En el fondo, sabía que este momento era crucial no solo para su relación, sino para la construcción de su yo más auténtico. ¿Qué desafíos le esperaban en este nuevo camino? La tensión estaba palpable. En el bullicio de una nueva mañana, doña Rosa se encontraba frente a su máquina de coser, conectando cada puntada como un acto de liberación. El tiempo había pasado, y con cada puntada, un nuevo hilo de confianza se entrelazaba en su vida. La charla con Marco había sido un punto de inflexión, no solo en su relación, sino en la forma en que ella se percibía a sí misma. La lucha por equilibrar la boda y su pasión por la moda se había cristalizado en una resolución concreta, no había que resignarse, sino que era posible fusionar ambas realidades. Unos días después, la exposición de jóvenes emprendedores, un evento que parecía un sueño distante, se aproximaba rápidamente. Doña Rosa y Ana trabajaban codo a codo, retazos de tela extendidos por todo el taller. La colección iba tomando forma, y con ella, sus sueños se entrelazaban. Entre risas, críticas constructivas y creatividad desbordante, Rosa asentía al reconocer su propia transformación. Cuando se acercó el día de la exposición, la ansiedad se tornó en emoción. Doña Rosa se vio allí, en un escenario que nunca imaginó compartir en otro contexto que por el amor a su hija. El pasado llamaba a su puerta en ecos de inseguridad, pero ella, empoderada por la experiencia previa de la boda, se mostró firme. Esto es parte de mí, murmuraba mientras el espejo reflejaba no solo su atuendo, sino los sacrificios, la pasión y la creatividad acumulada a lo largo de los años. El evento llegó, y su stand, decorado con amor y cuidado, era un canto a las posibilidades. Las miradas curiosas de quienes pasaban se posaron en cada prenda, mientras doña Rosa podía sentir la validación de su trayectoria. Momentos después, Ana, sonriendo con orgullo, se acercó a su madre. «Mira, mamá, están admirando tu trabajo», dijo, su voz un eco de admiración y amor. La señal del inicio del evento resonó en el aire, y sus corazones latieron al unísono mientras se dirigían al escenario para presentar su colección. Rosa alzó la mirada hacia la audiencia. Allí estaban amigos, familiares, e incluso desconocidos que compartían el mismo amor por la moda. En ese instante, el nudo en su estómago se convirtió en una oleada de confianza. Doña Rosa comenzó a hablar sobre el proceso creativo y el significado detrás de cada diseño. Sus palabras, imbuidas con autenticidad, resonaban en cada rincón del auditorio. Al concluir su presentación,
La ovación fue un torrente de energía que iluminó su corazón. No solo había compartido su historia, sino que, a través de cada prenda, había compartido un pedazo de su alma. Mientras la emoción se desbordaba por el escenario, Rosa miró a Ana y vio su reflejo en los ojos de su hija, orgullo, conexión e indescriptible felicidad. Supo que, a pesar de las adversidades, habían convertido la tensión en arte, y su vínculo se había fortalecido en el proceso. Más tarde, con la exposición detrás de ellas y el eco de la ovación aún resonando, Rosa y Ana se sentaron entre las telas. Logramos esto juntas, mamá, dijo Ana, con la sonrisa que iluminaba su rostro. Doña Rosa sintió como el peso de la inseguridad se desvanecía. Había reconquistado su esencia, y cada paso había sido un peldaño en la escalera que la acercaba a lograr su verdadero potencial. Así, Doña Rosa cerró ese capítulo de su vida sintiendo un profundo agradecimiento por cada desafío que enfrentó, cada momento de vulnerabilidad y cada decisión que la había empoderado. Había probado que el amor no solo se expresa en sacrificios, sino también en crecimiento y realización personal. Al mirar hacia el futuro, su visión se definía claramente: construir un legado no solo como madre, sino como empresaria, artista y mujer de fe en sí misma. Este viaje, que inicialmente se sentía como un mero acto de amor hacia Ana, se había transformado en el viaje de su vida. Doña Rosa lo sabía bien, había llegado el momento de brillar, ahora es su momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Vamos, activen su poder ahora.